Ok, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Iniciamos este webinar de hoy, este interesante webinar sobre nuevas iniciativas en el reciclaje de plásticos y la vinculación y la puesta en marcha de los nuevos créditos de plástico. Antes de empezar este interesante webinar, que es un webinar un tanto atípico para el PMI en el sentido de que siempre combinamos webinars que tienen que ver con metodología, con gestión, con project management, con gestión de proyectos, con análisis de casos y la gestión de proyectos y la gestión de proyectos sectorial. Es decir, vinculamos siempre todo lo que puede ser aprendizaje, conocimiento y profundización en el management junto con los análisis de casos sectoriales. Estaríamos en este caso un webinar de análisis de casos sectorial, por otra parte, interesantísimo. Eh, la Unión Europea ya ha marcado como un elemento fundamental en la gestión de sus proyectos y en la captación de sus fondos europeos, eh, el Pacto Verde y la incorporación y el fomento de la economía circular. Creemos entonces desde el PMI que es una presentación que viene perfectamente es idónea, ¿vale? En los tiempos que corren. Si acaso, hacer una breve presentación también de qué es el PMI, quiénes somos y qué somos, ¿vale? El PMI es el Project Management Institute, que es pues la organización más importante y más reconocida a nivel internacional de formación y de acreditación de los project managers a nivel mundial. Justo el PMI tiene un capítulo en Andalucía, un capítulo donde estamos más de 200 y pico asociados y donde tratamos a nivel profesional de ir mejorando tanto en nuestras herramientas de gestión de proyectos como en el conocimiento de iniciativas sectoriales y de proyectos innovadores a nivel sectorial. En España nos encontramos con el problema de que no hay una cualificación oficial, digamos, para para la profesión de gestor de proyectos y de project management. Aunque, sin embargo, es una de las profesiones más demandadas a nivel del sector privado o incluso del sector público. El PMI trata de poner o de aportar ese déficit en la acreditación de la formación de los project managers y pone un sistema de certificaciones que es reconocido a nivel internacional y que es la máxima garantía de que efectivamente las personas que están certificadas y consiguen, después de un proceso de examen duro con Estados Unidos, etcétera, que consiguen sus certificaciones, ¿vale? Efectivamente tienen un conocimiento profundo de la materia de gestión de proyectos. Es la mejor garantía, por tanto, para saber que un profesional efectivamente tiene una formación y unos fundamentos en la gestión de proyectos. Y se habla un lenguaje común y tiene, digamos, esa estructuración mental y procedimental que permite dar más garantía de éxito en el desarrollo de nuestras intervenciones. Como os digo, el Project Management Institute tiene un capítulo Andalucía y desde este capítulo hemos invitado hoy a Pedro Luis Sánchez, que es un compañero que efectivamente está certificado como PMP y está acreditado con las competencias de Project Manager, y además es un socio del capítulo que reside en Málaga. El capítulo se distribuye por toda Andalucía y hay dos puntos un poco más potentes que serían Málaga y Sevilla. Entonces invitamos a Pedro Luis Sánchez a que nos pudiera hacer este acercamiento sectorial a las nuevas
tendencias y los nuevos proyectos para el reciclaje de residuos plásticos. Pedro Luis es ingeniero y como os digo tiene la cualificación PMP, pero además es socio activo del capítulo y profesionalmente trabaja en una empresa del sector industrial aquí en Málaga que tiene fábrica y sede aquí en Málaga. Molecor, que también tiene una serie de proyectos o de producciones muy innovadoras y que pues se caracteriza por estar tratando de integrar todo los procedimientos de project management en su estructura y en su organización. Creemos que nadie mejor que él para introducirnos a una temática tan interesante como lo que sería innovaciones o proyectos innovadores para el reciclaje de productos de residuos plásticos. Y concretamente además en un aspecto muy interesante como es el tema de de los nuevos créditos plásticos. Y y las certificaciones sostenibles. Entonces, Pedro Luis, agradecerte tu disposición, agradeceros a todos los participantes vuestro interés por este webinar, que siempre, al ser sectorial, siempre no tiene tanta difusión y tanta participación como otros más transversales, pero que nos parecía esencial dentro de la estrategia del PMI de combinar mm, conocimiento teórico y metodológico con aplicaciones prácticas y análisis de casos. Así que, Pedro Luis, agradecerte tu intervención y esperamos escucharte con el máximo interés. Pues muchas gracias Salvador. Gracias por la presentación. Sí, la verdad es que aunque es sectorial, como dice Salvador, este webinar, sí que bueno, es muy interesante porque esto aquí hay mucho por hacer, entonces hay muchos proyectos que se pueden hacer a partir de ahora. Y bueno, yo creo que aquí como Project Management, pues bueno, yo creo que podemos hacer una labor muy bonita en este tema de la eliminación de plástico, reciclaje químico que vamos a hablar ahora. Yo, bueno, llevo trabajando en proyectos desde 2001. Bueno, tengo experiencia en infraestructuras, en edificación, en producción, temas industriales. Y bueno, soy certificado PMP desde el 2019. Y bueno, pues como dice Salvador, pues la verdad es que te da unas pautas en aplicación de técnicas, herramientas de planificación, coordinación, control de proyectos, bueno, pues tener en cuenta los plazos, los alcances, los costes, los riesgos, calidad. La verdad es que, bueno, pues animo también a compañeros que sé que están por aquí por el webinar a interesarse por esta certificación porque la verdad es que es muy interesante. Vamos a empezar con el tema de la gestión de residuos plásticos. Tenemos abierto el chat para cualquier pregunta que se os vaya ocurriendo a lo largo de la charla y después al final dejaremos también tiempo para preguntas, ¿vale? Abriremos micrófonos y, oye, cualquiera que quiera preguntar, tenga alguna duda. Es un tema un poco complicado, hay muchos conceptos, pero bueno, intentaremos dar solución a todas las preguntas o dudas que podáis tener, ¿vale? Eh, Aquí veis, bueno, estoy viendo aquí una fotografía en la primera slide, donde, bueno, pues estáis viendo muchos vasos de plástico que muchos de nosotros utilizamos diariamente y que, bueno, pues que son de un solo uso, ¿vale? Eh, este tipo de, este tipo de plástico pues es un problema. Es decir, vamos a hablar del segundo problema medioambiental que tiene la Tierra, ¿no? El Disculpa, primero, Pedro Luis, disculpa que te interrumpa. No tienes activada la cámara. No sé si es a conciencia o por despiste, solo porque lo sé. vale, sí, sí, la activo, un momentito. A ver,
Vale, es que no me deja activarla, no sé si con la presentación no me deja. Ningún problema entonces. Vale, bueno, ¿Vale? seguimos, si no, ahora cuando deje de compartir la activo de nuevo. Perfecto, perfecto. Vale, como os decía, bueno, pues es el segundo problema medioambiental más grave que tiene la Tierra. El primero, como sabéis, es el CO2 y el segundo es pues, la generación de plástico y, bueno, pues su eliminación, ¿no? O su gestión. Entonces vamos a hablar un poco de nuevos proyectos para fomentar a nivel empresarial y a nivel particular el reciclaje químico del plástico, ¿vale? Este reciclaje químico, hasta ahora se estaba utilizando mucho reciclaje mecánico, pero estábamos viendo que no es la solución, es decir, no somos capaces mecánicamente de reciclar todo el plástico que generamos. Y a través de este reciclaje químico, como sí que hay una eliminación total de plástico, pues es donde se generan estos créditos de plástico que también intentaré explicar un poquito, bueno, pues de qué se tratan, de cómo funcionan, de qué valor tendrán en un futuro. Entonces, em, vamos a ver, este es un poco el flujo que vamos a ir viendo, es decir, vamos a ver lo que es el reciclado químico por pirólisis, ¿vale? Pirólisis es un proceso químico que lleva muchos años funcionando, lo que pasa es que ahora hay muchas empresas que se han especializado y hacen esta pirólisis la hacen mucho más eficiente que antes, ¿vale? Mucho más eficiente y mucho más verde, porque antes también la pirólisis era un problema medioambiental y ahora hemos conseguido que el balance de masa sea positivo y meter todos esos gases que se producen en la pirólisis, meterlo en el proceso. Vamos a ver las ventajas que tiene este reciclado químico comparado con el reciclado mecánico, el balance de masas, que es lo que productos salen de este proceso de pirólisis, los beneficios de los créditos de plástico que se originan al eliminar los plásticos, los tipos de créditos de plástico que hay, ¿vale? Hay varios tipos de créditos de plástico, también hablaremos de ellos. Y después los beneficios económicos y medioambientales que tiene este tipo de reciclaje o de eliminación, ¿vale? Bueno, aquí veis un poco el tema del desafío, es decir, al final la gestión de residuos plásticos es uno de los desafíos ambientales más significativos de nuestro tiempo, ¿vale? Lo vais a ver, llevamos pues desde los años 60 que se empezó a fabricar el plástico, bueno, pues hemos estado acumulando plástico en el medio ambiente, ¿vale? Esto pues tiene unas consecuencias devastadoras, tanto para la fauna marina como los ecosistemas terrestres, incluso para nuestra salud, ¿no? Salud de los humanos. Entonces, bueno, pues hay soluciones como es el reciclado químico, es una solución innovadora a través de procesos como la pirólisis, ¿vale? Que lo que se consigue es una eliminación eficiente del plástico, ahora lo vamos a ver. Y después tenemos beneficios de los créditos de plástico que están asociados a esta eliminación de plástico y representan una ventaja pues, tanto económica como medioambiental muy considerable. ¿Vale? Aquí veis un poco, pues, este es un estudio de la WWF de lo que ingerimos en microplásticos cada semana. Es decir, ingerimos cerca de 5 gramos de microplásticos cada semana. O sea, esto es el equivalente a una tarjeta de crédito, ¿vale? Una tarjeta de crédito que pesa unos 5 gramos, pues esto es lo que ingerimos de microplásticos pues, a través de aguas, de comida, del aire, bueno, es un problema. Es decir, ya hay muchos estudios, estamos viendo muchos estudios, incluso de embarazadas, que tienen microplásticos en la placenta, ¿vale? O sea, es algo tremendo y bueno, es que tenemos que cuidar. En el tema de regulaciones sobre el plástico, pues se estima que la producción de plástico se triplicará para el año 2050, ¿vale? Va a haber una demanda de reciclaje muy alto, tienen que entrar en vigor nuevas regulaciones internacionales y de la Unión Europea.
Aquí veis un poco, en 2024 se produjeron más de 450 millones de toneladas de plástico, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues que casi el 10% se puede reciclar mecánicamente, pero el otro 90-91% termina en vertederos, ¿no? En vertederos, incinerado o en el medio ambiente, ¿vale? Ya hay islas tremendas de plástico en el océano. Eh, las regulaciones de la Unión Europea e internacionales ya requieren que en el 2030 el 30% de los plásticos que se fabriquen sean reciclados, ¿vale? A ver, esto no se trata de plástico cero, es decir, el plástico al final ha sido una novedad tecnológica, ¿vale? Se va a seguir utilizando plástico, pero tenemos que intentar que el plástico que se genere sea con un porcentaje alto de plástico reciclado, ¿vale? Entonces ahí es donde vamos a hablar un poquito de la pirólisis, de la eliminación de plástico de cómo las petroquímicas pueden hacerse con materia prima reciclada y no sacar de residuos fósiles, ¿vale? Aquí veis también en esta gráfica que la producción del plástico, bueno, pues que desde el año 2000, es decir, en estos últimos 24 años, eh, se ha producido más de la mitad del plástico mundial se ha producido en estos últimos 24 años, ¿vale? Y las previsiones son, pues fijaros, a subir a más de 500, 600 millones de toneladas de plástico a partir de, pues eso, pues 2025, 2030, ¿vale? En temas de regulaciones, aquí esto también es muy interesante. Pues en España tenemos una legislación sobre el porcentaje de productos reciclados que se debe incorporar las petroquímicas. Tenemos un Real Decreto que es el 1055/2022, que es sobre envases y residuos de envases. Y este decreto pues, nos establece obligaciones y objetivos para las empresas. Es decir, todas las empresas que producimos plástico tenemos que estar regulados por este Real Decreto, ¿vale? Los puntos clave de este Real Decreto, bueno, pues tienes objetivos de reciclaje, es decir, las empresas deben cumplir con objetivos específicos de reciclaje y reutilización de envases plásticos. El tema del porcentaje del material reciclado, se exige que ciertos productos plásticos contengan porcentajes crecientes de material reciclado. Ahora vamos a ver un poquito cuáles son esos porcentajes. Y esto se aplica especialmente a los envases plásticos no reutilizables. Y después hay una responsabilidad ampliada del productor, ¿vale? Es decir, las empresas productoras tienen responsabilidad de gestionar los residuos que generan. Eh, y bueno, pues se está incentivando el uso de materiales reciclados. Después hay una normativa europea, que es la directiva, la 2019/904, conocida como la Directiva de Plástico de un Solo Uso, y establece también que muchos productos plásticos deben fabricarse con porcentajes crecientes de plástico reciclado. Esta directiva pues, lo que busca es reducir ese impacto ambiental de los plásticos y fomentar la economía circular que nos comentaba antes Salva. En temas de porcentajes, bueno, pues en envases plásticos no reutilizables, a partir de 2025, los envases plásticos no reutilizables deben contener al menos un 25% de plástico reciclado. Es decir, a partir de este año, ya al menos un 25% tiene que ser reciclado, ¿vale? Y este porcentaje aumentará al 30% en 2030. Y en las botellas de bebidas pasa exactamente lo mismo. Es decir, la Directiva Europea también establece que en 2025 las botellas de bebida deben contener al menos un 25% de plástico reciclado y en 2030 un 30%. Y ahora vamos a entrar ya un poco en lo que es el reciclado químico, ¿vale? Que es un poco la novedad y es un poco sobre lo que estamos trabajando para intentar eliminar este plástico que hemos producido pues, durante los últimos 30-35 años. La pirólisis. Bueno, pues la pirólisis es un proceso de descomposición térmica de materiales orgánicos en ausencia de oxígeno. En el caso de los plásticos, este proceso implica el calentamiento de los residuos plásticos a temperaturas muy altas, temperaturas de 500-600 grados en anoxia, lo que provoca la ruptura de las cadenas de polímeros y la formación de productos químicos
que pueden ser el bioaceite avanzado, que es al final el petróleo con el que se fabricó ese producto plástico, ya sea un plato, un vaso, un tenedor, una bolsa de plástico, pues conseguimos mediante este proceso de pirólisis meter un plástico y el producto final que sea el líquido, el petróleo con el que se originó ese plástico, ¿vale? Eh, Aparte de ese aceite hay unos gases, ¿vale? Pues hay metano, etano, butano, hay una serie de gases que se producen en este proceso químico que se introducen dentro del reactor para que el balance de masa sea positivo. Y después está también un residuo sólido que es carbón, ¿vale? Que también entra dentro del proceso para incrementar la temperatura. Bueno, aquí os pongo un poquito un gráfico de cómo funciona, ¿vale? Al final, ahora después vamos a ver alguna foto de lo que es el reactor de pirólisis, que al final es un reactor cilíndrico que va dando vueltas, se introduce unos reactores que tienen una capacidad de 9 toneladas de plástico, se introducen los plásticos en el reactor y mediante temperatura y en un proceso de anoxia somos capaces de sacar un producto final que es líquido, que es digamos, el petróleo con el que se originó ese plástico, ¿vale? Ese bioaceite al final es muy valioso para las petroquímicas porque ahí de lo que hemos hablado de las regulaciones de ese 25 o 30% tiene que ser reciclado, a las petroquímicas ya le están pidiendo que ese porcentaje sea de este bioaceite avanzado que al final lo mezclan con digamos, el petróleo que ellos sacan de fósil para que el 25 o el 30% sea reciclado y no tengan que sacar el 100% de la naturaleza. Bueno, ¿qué conseguimos con esto? Pues conseguimos una conversión de residuos en recursos, ¿vale? Es decir, la pirólisis convierte estos residuos plásticos en productos químicos útiles. Es decir, conseguimos descomponer ese plástico para volver a hacer otra vez productos de plástico, ¿vale? Permite convertir estos residuos plásticos en productos químicos útiles para ser reutilizados pues, en industria, intentar reducir la dependencia de ese recurso fósil, por lo menos en ese 25 o 30% que a día de hoy nos están pidiendo las regulaciones, las normativas europeas, que seguramente seguirá creciendo en los próximos años, ¿vale? Reducción del volumen de residuos. Bueno, pues esta pirólisis, digamos, reciclado químico, eh, reduce significativamente el volumen de residuos plásticos que terminan en vertederos o en el medio ambiente. Después vais a ver algunas fotos, algún vídeo de alguna planta que se monta directamente en un vertedero, ¿vale? Bueno, en varios años se ha conseguido que ese vertedero de estar totalmente lleno, saturado, pues a no haber ni siquiera un trozo de plástico en el vertedero, ¿vale? Es decir, se han conseguido eliminar todo el residuo, todo el volumen de residuos que había en ese vertedero. Descomposición plástica. Bueno, pues aquí pues la pirólisis, a diferencia de los métodos de reciclado mecánico, la pirólisis puede tratar una amplia variedad de plásticos, ¿vale? Mecánicamente no todos los plásticos valen y sin embargo la pirólisis al final es una eliminación total del plástico y trata una amplia variedad de plásticos, incluidos aquellos que no son reciclables por métodos convencionales, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que el rango de material plástico es mucho mayor. Y después el tema de reducción de emisiones. La pirólisis produce menos emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con incineración de plástico, ¿vale? Otra forma de intentar eliminar el plástico era incinerándolo. Pero claro, eso provoca unos gases de efecto invernadero que son incluso peores que el propio plástico, ¿vale? En el balance de masas, bueno, pues en el balance de masas lo que vemos es productos líquidos, ¿vale? Aproximadamente el 80% se convierte en aceites, ¿vale? Un bioaceite avanzado, que es el que después pueden utilizar las petroquímicas para mezclarlo con el que ya tienen de fósil y volver a mandarlo a fabricantes para que hagan productos plásticos.
Este uso puede ser para combustible líquido o materia prima, como os digo, para la industria química. Productos gaseosos, es decir, otra parte del balance de masa son productos gaseosos, es decir, un 10% de la masa se convierte en gas, puede ser metano, etano, propano, butano, que se incorpora al proceso de pirólisis para ayudar a aumentar esa temperatura de 500, 600 grados que os comentaba, ¿vale? Y después el sólido, es decir, hay una parte de un 10% de sólido, que es al final un carbón, que también se puede utilizar o bien como materia prima para la producción de carbón activo, para aditivo de suelo, o se puede meter dentro del proceso de pirólisis para incrementar temperaturas y que el balance de masa sea totalmente positivo, ¿vale? Aquí os quería comentar un poquito sobre el tema de los créditos de plástico, es decir, cada vez que eliminamos 1 kilo de plástico, originamos créditos de plástico, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito más de estos créditos y de su hermano mayor, que es el crédito de carbono, que todos conoceréis. Pero bueno, al final los créditos de plástico son certificados que representan una cantidad específica de residuos plásticos que ha sido eliminado. Puede ser eliminado, puede ser reciclado o evitado, es decir, pueden ser también créditos de plástico de prevención, ¿vale? Estos créditos pueden ser comprados, vendidos en mercados internacionales, proporcionando un incentivo económico para la reducción de residuos plásticos, ¿vale? Al final, la idea, como pasó en Kioto con el tema de los créditos de carbono, es que haya un límite de créditos de plástico, de manera que los productores de plástico no se puedan pasar de ese límite y tengan que comprar en el mercado internacional créditos de plástico para poder seguir fabricando plástico, ¿vale? Los tipos de créditos de plástico lo he comentado, es decir, están créditos de eliminación, que serían eh, certificados por cantidad de plástico que se ha eliminado. Oye, he eliminado 1.000 kilos de plástico, pues tienes un certificado de que has eliminado 1.000 kilos de plástico y eso supone 10.000 créditos de carbono, de plástico o lo que sea, ¿vale? Y son certificados que te dicen que tú efectivamente has eliminado ese plástico y lo has gestionado apropiadamente. Después hay otros que son créditos de reciclaje, ¿vale? Que también son emitidos por la cantidad de plástico que has reciclado. Es decir, pueden ser de recogida de plástico, reciclado mecánico, que después se puede transformar en otro producto, ¿vale? Estos son los menores porque al final el porcentaje de reciclado mecánico es muy pequeño. Y después están los créditos de prevención, que son, bueno, pues son créditos por reducción del uso de plástico. Es decir, que se intenta eh, materiales alternativos o procesos de producción más eficientes y no utilizar ese tipo de plástico virgen, digamos, ¿no? O sea, ya utilizar plástico reciclado, que serían estos, serían los créditos de prevención, ¿vale? Y en el tema del mercado de los créditos de carbono, que como os decía es el hermano mayor de los créditos de plástico, bueno, pues estos créditos de carbono nacen en el protocolo de Kioto en 1997, aquí con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, que como decía al principio, es el primer problema medioambiental que tiene este mundo, ¿no? Eh, en el nuevo mercado de los plastic credits, bueno, pues el carbon credit, el crédito de carbono es el hermano mayor del crédito de plástico, ¿no? Entonces aquí todos los empresas particulares, bueno, pues pueden hacer eliminación de su contaminación plástica. Puede ser a nivel de empresa o puede ser a nivel particular, ¿eh? Del plástico que hayamos generado particularmente durante una serie de años, ¿vale? Aquí os pongo un poquito la gráfica del crédito de carbono, ¿vale? Bueno, aquí en 2005 compensar una tonelada de CO2 mediante crédito de carbono costaba unos $5, ¿vale? Eh, y hoy la misma certificación cuesta más de $60, es decir, su precio se ha multiplicado por 12. Al final las empresas tienen que ir a este mercado para comprar créditos de carbono para poder seguir eh, fabricando, haciendo bueno, pues su función industrial, ¿no?
Entonces, bueno, pues al final los países productores pues tienen que comprar en el mercado a otros países que están haciendo las cosas bien y están creando unos créditos de carbono que después compran otras empresas, de manera que siempre haya una compensación entre unos países y otros y digamos, el límite de ese CO2 no se supere, ¿vale? Los incentivos financieros que os comentaba, pues bueno, estamos hablando de que los créditos de plástico presentan una serie de ventajas tanto económicas como ambientales. Eh, Algunos beneficios, bueno, pues en incentivos financieros, bueno, pues la venta de créditos de plástico genera ingresos adicionales para las empresas, ¿vale? Es decir, toda aquella empresa que implemente procesos de pirólisis, mejorando su viabilidad, pues bueno, pues puede tener unos incentivos. Estos ingresos también pueden ser reinvertidos en tecnologías más limpias, en tecnologías más eficientes. Digamos que lo que hacemos es fomentar un ciclo continuo de mejora y de innovación, ¿no? Aquí os comento un poquito el tema de incentivos por esta adopción de tecnologías limpias. Después también el mercado de los créditos de plástico incentiva esta adopción de tecnologías limpias y promueve una innovación de la gestión de residuos. Las empresas se ven motivadas cada vez más a invertir en procesos y en tecnologías que reduzcan su impacto ambiental. Así contribuyen también al desarrollo de una economía más verde. Bueno, esto cada vez está sirviendo más como una ventaja competitiva en muchas empresas, ¿vale? Aparte de, bueno, pues subvenciones que se están dando a nivel de la Unión Europea. Bueno, al final una empresa con tecnologías limpias, bueno, pues tiene mucho mejor nombre, mucha mejor marca, ¿no? Y después reducción de la contaminación plástica, es decir, al incentivar esta eliminación de plástico, bueno, pues los créditos de plástico contribuyen significativamente a la reducción de la contaminación ambiental. Esto no solo mejora la calidad de vida de las comunidades cercanas a, bueno, pues a vertederos, a zonas afectadas, sino que también protege la biodiversidad y los ecosistemas, ¿no? Y después tenemos también una contribución que también lo comentaba Salva a la economía circular, ¿vale? Bueno, la economía circular, cada vez más las empresas están involucradas en el tema de economía circular y los créditos de plástico apoyan el principio de la economía circular, promueve la reutilización, promueve el reciclaje de materiales. Y bueno, esto al final lo que hace es reducir la necesidad de producir nuevos plásticos. Lo que comentaba antes de, oye, al venderle este bioaceite avanzado que se genera en la pirólisis a las petroquímicas al final no tienen que sacar ese producto de material fósil. Por lo tanto, bueno, pues no hay necesidad de producir nuevos plásticos con ese material, sino que viene de material ya reciclado, ¿no? Disminuimos el consumo de esos recursos naturales. Y después también es importante el tema de la mejora de la imagen corporativa de la empresa, es decir, las empresas que participan en este mercado de créditos de plástico pues pueden mejorar su reputación al demostrar su compromiso con prácticas sostenibles, prácticas responsables. Esto puede traducirse pues, en una mayor lealtad de los clientes, es decir, al final el cliente final pues también cada vez está más concienciado con el tema medioambiental y bueno, pueden surgir nuevas oportunidades de negocio también, ¿vale? Es decir, puedes entrar en nuevas oportunidades de negocio al diferenciarte de competencias y, bueno, puedes entrar en sitios donde antes no estabas, ¿no? Entonces, bueno, al final la eliminación de plástico mediante procesos de reciclado químico por pirólisis, bueno, pues representa una solución, yo diría que prometedora para uno de los problemas ambientales más urgentes y más importantes que tenemos a día de hoy. Y además de las ventajas que hemos comentado, bueno, pues este enfoque se ve fortalecido por los beneficios económicos, ambientales de los créditos de plástico, que en breve, o sea, a medio plazo, tendrá la misma fuerza que tienen los créditos de carbono. La verdad es que la combinación de estos elementos, pues no solo nos va a ayudar a reducir los residuos plásticos que ya se están produciendo,
y también las emisiones de gases de efecto invernadero, porque al final, si conseguimos que no se incinere el plástico y se haga a través de pirólisis, pues bueno, pues también mejoraremos el efecto invernadero. Estamos impulsando la economía circular, la sostenibilidad también a largo plazo. Y bueno, al final esto ofrece una oportunidad para avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible, ¿no? Que es lo que os ponía aquí. Aquí ahora os quería poner algunas imágenes, algunas fotografías de lo que hay. Es decir, afortunadamente vivimos bueno, en el primer mundo, no vemos este tipo de plástico en nuestros ríos, en nuestros mares, en nuestras playas. Pero si habéis movido un poquito, habéis viajado, bueno, yo he estado trabajando en la India, Sri Lanka, bueno, Tailandia, Malasia, bueno, y es tremendo, es decir, lo que se ve por allí es tremendo, ¿no? Quitando las zonas de hoteles, zonas más turísticas, si rascas un poquito, ves cosas tremendas, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es concienciar a las empresas a nivel andaluz ahora, pues en el tema de la eliminación de plástico y compensar el plástico que generamos. Es decir, al final, las empresas que aquí en Andalucía todas las empresas al final generan algo de plástico. Pues ese plástico intentar compensarlo. Es decir, se va a eliminar, no vas a eliminar el plástico que tú produces, ¿vale? Porque al final las plantas de pirólisis, desgraciadamente, ahora mismo, bueno, pues se están iniciando, pero hay plantas en Tailandia, en Bangkok, hay plantas en Finlandia, ahora va a haber plantas en Estados Unidos, pero aquí en España no tenemos plantas como tal. Entonces, el plástico que se genere en Málaga o en Sevilla, pues ese plástico no vamos a poder eliminarlo, pero podemos eliminar esos mismos kilos de plástico de un vertedero de Finlandia, de Tailandia, de Sri Lanka, de manera que podamos compensar el plástico que estamos generando. ¿Vale? Aquí os pongo alguna noticia, además esto es del mes pasado, de enero, que Tailandia ya no va a aceptar más residuos plásticos importados. Es decir, hasta ahora, bueno, pues países europeos lo que hacían es que pagaban a Tailandia para que fueran, digamos, receptores de plástico, ¿vale? Bueno, ya estos países se están negando, ¿vale? Hay una prohibición oficial. Tailandia ha dejado de aceptar residuos plásticos de otros países y, bueno, lo que no quiere es convertirse en un vertedero del mundo, ¿no? ¿Qué pasaba realmente? Bueno, pues que se mandaba el plástico allí y el problema es que gran parte de ese plástico se quemaba, con lo que hemos hablado de la incineración, contaminando el aire, produciendo efecto invernadero. Eh, y se acumulaba, que este era también un problema muy visible, es decir, se acumulaba pues, afectando a ríos, suelos, mares, la salud de las personas. Bueno, aquí veis algunas fotos, bueno, está impactando en la fauna marina, dañando los hábitats, genera contaminación química, ¿vale? A partir de las sustancias tóxicas que se liberan cuando se queman. Bueno, aquí una pequeña gráfica de las toneladas de plástico que ha importado Tailandia, por ejemplo. Bueno, pues ha importado más de 1,1 millones de toneladas de plástico, ¿vale? Pero claro, no tienen posibilidad de hacer un reciclaje mecánico para convertir una botella en otra botella. Entonces, al final lo que hacen es acumular y acumular y acumular plástico, ¿vale? El 10% se recicla, esto es a nivel mundial, es decir, se consigue mecánicamente reciclar el 10%, pero el otro 90%, pues 30-40% se almacena y lo demás, pues intentas quemarlo o enviarlo directamente al mar, ¿vale? Esta es la proyección que hemos visto al principio. Actualmente estamos en unos 450 millones de toneladas de plástico producidas al año, pero bueno, pero es que se espera que de aquí a 2030 subamos a 500, ¿vale? O sea que esto va a seguir y solamente reciclando el 10% mecánicamente es imposible, o sea, va a ser inviable y al final no vamos a poder acumular todo el plástico que producimos. Bueno, polución plástica,
tenemos una solución, que es el tema del reciclado químico, como os he comentado. Ahora mismo, desde, bueno, aquí os ponía 2019, 2019 había más o menos el mismo reciclaje mecánico y químico, ha funcionado, es mucho más barato el reciclaje mecánico y bueno, pues hasta el 2030 se espera que esté más o menos igualado el reciclaje mecánico que el reciclaje químico, pero a partir de 2040 bueno, se va a multiplicar por 100 o por 200 el reciclaje químico contra el reciclaje mecánico, ¿vale? Verdad que las plantas de pirólisis son caras, son proyectos muy caros, ¿vale? Son proyectos que cuestan, depende del país, pero estamos hablando entre 10 y 15 millones de dólares cada planta de pirólisis. Pero bueno, al final la tendencia va a ser ir al reciclaje mecánico para conseguir eliminar ese plástico y para crear esos créditos de plástico que irán al mercado y las empresas tendrán que comprar para poder seguir fabricando plástico. Aquí os ponía, después veremos un vídeo que nos pondrá Salvador, pero bueno, quería poneros aquí algunas fotos. Esto es en Tailandia, en Bangkok, un vertedero que estaba hasta arriba y en poco más de un año y medio han sido capaces de quitar todo el volumen de residuo de plástico que había, eliminándolo con una sola planta de pirólisis. Es decir, cada cilindro de pirólisis es capaz de, de entrar unas 9 toneladas de plástico, ¿vale? Es verdad que funcionan 9 toneladas cada 24 horas, ¿sabes? Cada 24 horas entran 9 toneladas y la eficiencia es de un 90%. Aquí veis una de las plantas de esta empresa que es pionera en el tema de pirólisis química y la verdad es que está creciendo mucho y bueno, pues es una de las que he puesto aquí, ¿vale? Aquí veis una visita a plantas, ¿vale? Son visitas a plantas que hacen muchos europeos para ver cómo funciona esto de la pirólisis, ¿vale? Aquí veis un poco la cantidad de plástico que entra dentro del cilindro. Estos son los cilindros, este cilindro azul, ¿vale? Un cilindro que va dando vueltas y abajo tiene todo lo que es digamos, donde se aplica temperatura, a temperatura de 500-600 grados. Tiene una serie de entradas de gas para que el propio gas que genera el plástico pueda abastecer a esa elevación de temperatura, haciendo que el balance de masa siempre sea positivo. Bueno, aquí veis uno de los cilindros. Aquí veis aquí veis el incremento de temperatura. El plástico está en la parte de arriba y aquí se hace el incremento de temperatura. Y este es el resultado, es decir, el resultado es este bioaceite avanzado, que es al final el petróleo con el que se originó las bolsas de plástico. Bueno, pues al final todo lo que es el plástico del vertedero se hizo con un petróleo, con un líquido, y de estado sólido conseguimos que pase a estado líquido. Y este líquido es el que después quieren las petroquímicas para volver a hacer plástico, pero con un producto reciclado, no con un producto sacado de fósil, ¿vale? En este caso, esta empresa Corsair ha firmado ahora últimamente acuerdos con Shell, por ejemplo, con la petroquímica Shell, tanto a nivel de Asia como a nivel de Europa. Todo esto, lógicamente, tiene una serie de certificaciones, ¿vale? Tiene una certificación ISCC Plus, ¿vale? Que es una certificación que se otorga cada 3 años. Y bueno, y lo que te dice esta certificación, te certifica y te garantiza que el proceso y la calidad de ese bioaceite es la correcta para poder ser bueno, pues, utilizada por este tipo de petroquímicas, ¿vale? ¿Qué ventajas tienen las empresas y por qué focalizarlo hacia las empresas? Bueno, pues al final puedes conseguir una marca sostenible, es decir, comunicar un compromiso con la solución plástica. Tiene ventajas fiscales también, es decir, el coste de este servicio se puede deducir de los gastos empresariales, el coste del servicio de eliminación de plástico. Y después las normativas de Unión Europea internacionales, bueno, pues están obligando cada vez más a las empresas a elaborar informes de sostenibilidad también en los próximos años.
Aquí os he puesto un ejemplo de una italiana, por ejemplo, Gioiella, que es de productos lácteos. Tiene una cantidad de envase de plásticos tremenda, ¿vale? Porque al final todos los productos lácteos van envasados en plástico. Pero bueno, esta es una empresa que ya está haciendo compensación de plástico, ¿vale? Es decir, ya ha compensado, el año pasado compensó 1,8 millones de kilos de plástico, ¿vale? Entonces, bueno, cuando hace esta compensación de estos kilos de plástico, pues lógicamente les dan un certificado de que ha eliminado esos kilos de plástico, ¿vale? Esa certificación la hace la TubeSud, ¿vale? Que todos las conocéis, que es una empresa líder en el mundo, tiene más de 157 años de historia, más de 670.000 certificaciones, una facturación de más de 2,9 billones de euros. Entonces la TubeSub lo que hace es certificar que efectivamente tú, ese 1,8 millones de kilos de plástico que dices que has eliminado, realmente se han eliminado y te dan un certificado, ¿vale? De que tú has eliminado esos kilos de plástico, ¿vale? Este es otro certificado, ¿vale? Es otro certificado, este es un tema de pickleball, ¿vale? De un deporte que estamos fomentando ahora. Y esto es de un centro de pickleball que ha eliminado 1.000 kilos de plástico, ¿vale? Entonces te dan este certificado diciendo que tú efectivamente has eliminado esos 1.000 kilos de plástico y esto te vale, bueno, pues para tenerlo como una ventaja competitiva, incluso para ponerlo en productos, ¿vale? Es decir, yo y él ya está poniendo en sus productos, aquí veis, se pone una marca de que este envase está fabricado con plástico que ha sido compensado, ¿vale? Eh, y después también os quería comentar un poquito sobre el tema de, bueno, pues cómo se puede fomentar. Es decir, hablaba un poco Salva del tema del PMP, del PMI, de hacer proyectos. Bueno, pues aquí se está gestionando, yo estoy gestionando este proyecto de Copicle, que es intentar hacer un deporte sostenible, es decir, que todo el plástico que genera este deporte eh, sea compensado, ¿vale? Entonces, el pickleball, no sé si muchos lo conocéis, el pickleball es un deporte, bueno, se juega mucho en Estados Unidos, hay más de 40 millones de personas que juegan al pickleball. Aquí en España no es muy conocido, poco a poco lo estamos dando a conocer, pero bueno, es una mezcla entre badminton, tenis, bueno, pero la curiosidad es que se juega con una pelotita de plástico, una pelota de plástico con boquetitos, y entonces es muy sugerente porque ves el plástico de manera muy clara. Entonces, lo que estamos haciendo es, bueno, pues intentar que este deporte sea sostenible, ¿vale? Estamos intentando que los clubes de pickleball, que muchos de ellos son clubes de tenis o de pádel, pues que sean sostenibles, ¿vale? Y además, con el tema de los créditos de plástico, generan unos ingresos adicionales que, bueno, pueden funcionar muy bien pues para el propio club, ¿vale? Pues para material, para hacer nuevos proyectos de pistas, para lo que sea. Entonces, ¿qué es un club EcoPickle? Bueno, pues es un club pues, que tiene un compromiso con la sostenibilidad plástica, compensan la huella plástica deportiva y después tienen un certificado oficial de que son plástico neutro, ¿vale? No plástico cero, porque al final no podemos ser plástico cero, es decir, pues todos los que jugamos a este deporte, la pelota es de plástico, las zapatillas que llevamos tienen plástico, la ropa que llevamos tiene plástico, las palas con las que jugamos tienen plástico, pero sí que podemos hacer que todo el plástico que generamos en un partido de pickleball se elimine y por lo menos lo compensamos, ¿vale? Bueno, beneficio, bueno, pues una certificación oficial, se reconoce como un club sostenible, ingresos adicionales por el tema de los créditos de plástico y después una diferencia competitiva en el mercado, ¿vale? Es decir, bueno, pues mi club puede ser un club que es sostenible y, bueno, pues otro club puede que no lo sea, ¿no? Como os decía, las bolas es algo muy intuitivo porque son bolas de plástico, entonces tener un sitio, un tragabolas donde tirar las bolas para reciclarlas y después compensar por cada partido o por cada clase, ¿vale? Es decir, que cada jugador o cada alumno compense los gramos de plástico que utiliza, ¿vale? En euros. Eh, y después, bueno, hacer algún evento eco-pickle y tal para, bueno, algún torneo. Pero aquí lo que sí se ha hecho es un estudio
del impacto del plástico en este deporte, ¿vale? Es este deporte, ¿vale? Se juega con palas, es una pista más pequeñita, una zona donde no se puede volear, una red un poco más baja que la de pádel o la de tenis. Y aquí lo que hemos visto es que, bueno, pues el pala genera plástico, la red genera plástico, las zapatillas, la indumentaria, la pista tiene plástico, las pelotas. Entonces, según el estudio, pues una hora de pickleball genera aproximadamente unos 400 gramos, ¿vale? Unos 400 gramos de plástico. Entonces, la idea es compensar esos gramos de plástico y que cada jugador, ya que genera ese plástico, pues que también lo compense. Que pueden ser 0,15, 0,20 céntimos. Es una cantidad ridícula en el alquiler de la pista o en el precio del coste de la clase, ¿no? Pero bueno, al final el club lo que hace es que incrementar esos 0,15, 0,20 céntimos y a final de mes pues lo que hace es eliminar ese plástico con ese dinero que hemos pagado todos los jugadores, ¿no? Os quería poner un vídeo, ahora Salva, si puedes poner el vídeo simplemente para que veáis esta empresa que es la que está, bueno, pues haciendo la eliminación de plástico y la que crea los créditos de plástico, bueno, para que veáis un poquito qué es lo que hace. Ok, lo ponemos, ¿vale, Pedro? Dejo de compartir yo. Vale, no se escucha, creo. ¿No se escucha? No, Lo intento otra vez. a lo mejor tienes que compartirlo como pantalla, creo. Vale, ya se lo veo. Established in Thailand and in the Netherlands, with its global head office located in Bangkok and its European head office located in Amsterdam, Corsair Group currently employs approximately 100 people. The company focuses on coordinating, developing and financing environmentally friendly and ecologically important businesses and projects. Corsair Group is a company founded in 2020 to develop solutions to solve some of the largest environmental problems facing our planet today. Our main focus at the moment is centered around building solutions to solve the global plastic waste crisis. Corsair is utilizing a chemical recycling process called pyrolysis, where waste plastics such as used plastic bags, wrapping materials and packaging products can be transformed from their existing solid state into their original liquid form, oil, generally referred to as advanced bio-oil or pyrolysis oil. ขั้นตอนในการผลิตไพโรลิซิสเริ่มจากการเผาไหม้พลาสติกในห้องอับอากาศโดยใช้เชื้อเพลิงน้ำมันไพโรลิซิสในการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตน้ำมันไพโรลิซิสมีอยู่4ประเภท1น้ำมันหนัก2น้ำมันเบา3คาร์บอนแบล็ก4แก๊ส In 2021, Corsair launched the CSR Plastic Credit, a revolutionary way for every individual and company around the world to reduce their plastic waste footprint and to become plastic neutral. Similarly to the carbon credits, each plastic credit represents a fixed amount of plastic waste, which is no longer polluting the environment. CSR is an ERC20 token, a digital asset built on top of
the Ethereum blockchain, the second largest blockchain available today. The removal of plastic waste has to be in some way recorded and documented in much the same way as the carbon credit is. We've created a solution to allow both individuals and organisations globally to be recognised for their efforts in reducing plastic waste. We at Corsair believe that in the next coming years, every company, every business around the world, especially in the developed parts of the planet, will be by law obligated to take responsibility of their plastic waste footprint. CSR Plastic Credit offers an easy-to-use, transparent and efficient way for every private individual and every business to reduce and offset their plastic waste footprint, and as a result of that, become certified plastic neutral. Corsair, one of the fastest growing chemical recycling companies in the world, wants to make it as easy as possible for everyone to play a part in the protection of our environment. With Corsair's innovative technologies and programs in place, and with the CSR Plastic Credit, every person and every company can now become plastic neutral by offsetting and removing their plastic waste footprint. Corsair is targeting to expand its chemical recycling operations of plastic waste internationally in order to recycle 2 billion kilos of plastic waste annually from 2030 onwards, and to become a major chemical recycling company on a global scale, with a focus in Asia, Europe, and the United States of America. The long-term target of Corsair is to supply 100% of its advanced bio-oil for the use of the plastic manufacturing industry, and to offer a more environmentally friendly and sustainable alternative for the traditional oil used today. We are facing a crisis of epic proportions. Plastic waste is destroying our oceans, suffocating our wildlife, and poisoning our communities. Every day we produce millions of tons of plastic, and much of it ends up in our environment. This is not just an environmental problem, it's a humanitarian crisis. In the very core of all of our operations is the concept of building long-term and strong partnerships. Corsair is looking to work together in partnership with all like-minded private individuals, companies, and organizations around the world who share our passion for a cleaner future. It is our responsibility to do everything in our power to clean our planet from this plastic waste pollution and to leave a healthier, cleaner, and safer planet for our children and for the future generations. Thank you very much. Gracias, Salvador. Te invito, Pedro Luis, a que puedas ahora poner el vídeo, poner Sí, tu cámara. sí, ahora sí, ahora lo he. Aquí estoy. Perfecto. Vale. Vale, pues no sé si hay algunas preguntas en el chat, Salvador. Bueno, yo antes de nada quería agradecerte la presentación. Creo que has hecho de un tema árido y difícil lo has explicado fantástico y hemos podido aterrizar y comprender perfectamente tanto el proyecto como la iniciativa, como el impacto, como el hasta dónde se quiere llegar, ¿vale? Entonces, en este sentido, agradecerte la presentación y felicitarte. Nos anima a seguir haciendo webinars sectoriales, ¿eh? Porque el análisis de casos es fantástico. Entonces, ahora sí es el tiempo de preguntas. Creo que el tema ha dado
elementos como para debatir. Algunas tengo y tenemos, e incluso algunas habéis puesto en el chat. Yo lo moderaría, ¿vale? Pero también por hacerlo participativo, si funciona, ¿vale? Podíamos abrir los micrófonos y que los propios interesados hicieran la pregunta, ¿vale? Las preguntas si hay espacio y nos sale bien, ¿vale? Entonces, Javier Aguilar había hecho una pregunta. Javier, eh, ¿puedes Sí. compartir tu pregunta y así se Hola, hace ¿me más escucháis? participativo? ¿Me escucháis? Sí, Sí, perfectamente. Javier, sí. Pues bueno, lo primero, enhorabuena por la presentación, ¿vale? A mí particularmente me ha gustado bastante y mi pregunta va alineada con lo que habías puesto en la primera slide, ¿no? De que estamos consumiendo semanalmente aproximadamente como 5 gramos de microplásticos, ¿no? Por semana, ¿no? Entonces, claro, me he quedado asombrado porque no sabía que fuese una cantidad tan alta. Yo entiendo que eso, pues bueno, lo estamos consumiendo, no sé si en el agua o en qué no estamos consumiendo. Y mi pregunta es si no hay ya una tecnología que nos ayude a filtrar esos microplásticos, por lo menos del agua, antes de que lleguen a nuestras casas, ¿no? Es decir, estamos en el 2025, estamos rodeados de muchísima tecnología, se están produciendo unos avances en inteligencia artificial bastante grandes y sin embargo estamos viendo este problema y mi pregunta es, ¿no hay una tecnología para filtrar esas partículas de microplástico, aunque sean, digamos, a nivel nanométrico, pero que se pueda filtrar? Es decir, el problema de la polución que tú has estado comentando, ¿no? Sobre la contaminación que afecta al suelo, al agua, al aire, a través de toda esa cantidad de plástico que se quema, evidentemente es un problema bastante grande, ¿no? Pero el de la ingesta es que ya lo estamos consumiendo también. Es decir, es que nuestros cuerpos están introduciendo esos microplásticos ahora mismo, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que se está haciendo ahí, qué es lo que hacen los gobiernos, si están estudiando alguna tecnología o algo. Pues Es nada, muchas gracias. complicado. Gracias, Javier. Es complicado, es decir, sí que se están haciendo cosas y las leyes y las normativas cada vez apuntan más a eso. Es decir, hay muchas empresas, por ejemplo, mi empresa pues está adherida al ODS, que el ODS es, bueno, pues toda aquella empresa que fabrica con material plástico, al final es una granza, son plásticos muy pequeñitos. Y es que eso está en el aire, es decir, tienes que intentar pues tener aspiradores justo donde tienes la extrusión del plástico, porque es que el microplástico es que está en todos sitios, es decir, está en la comida, está en los animales, está en el agua, bueno, puedes filtrarla, sí, pero al final, si no es en el agua, es en la carne que te comes o es en el propio aire que estás respirando. Entonces es complicado. Yo creo que todas estas nuevas normativas, reales decretos, leyes que se están poniendo van a ayudar a que con el reciclado químico, que al final es el único reciclado que consigue eliminar al 100% el plástico, pues sí que lo vamos a ir consiguiendo. Pero a día de hoy es complicado. A día de hoy es muy complicado esas pequeñas partículas de microplástico, es muy complicado controlarlas. Vale, gracias. Ok, tenemos por ahí una pregunta, aparte de algún otro compañero que nos la ha hecho por privado, una pregunta de Sergio. No sé si Sergio quiere y puede intervenir. Ok, si no la damos. Sí, sí, sí. Ah, Sí perfecto. puedo intervenir. Estupendo, Sergio. Perdón. No, Antes de nada. más, voy a hablar en portuñol, que español no Ok, puedes consigo hablar en muy bien. portuñol. En portuñol un poquito, puede ser. Antes de más, parabéns pela apresentação. Não estive desde o início, pero entrei um pouco antes de medio. Me gustou bastante do tema e mi questão é muito simples. La tecnología de pirólisis, que usted ha explicado muy bien, eh, lo proceso demora cuánto tiempo, más o menos, de queima de plástico para transformación de óleo. ¿Cuánto tiempo más o menos
Sí, demora. Sergio, pues mira, a ver, todo esto cada vez se está haciendo más eficiente, todos estos procesos, pero a día de hoy las plantas tecnológicas más eficientes en 24 horas son capaces de eliminar 9 toneladas de plástico, ¿vale? Y la convierten, pues cada kilo lo convierten aproximadamente en 900 mililitros de este bioaceite avanzado, ¿vale? Es decir, tienen una eficiencia del 90% y cada 24 horas son capaces de eliminar 9 toneladas de plástico. Cierto, cierto, cierto. Sí, eh, puedo. Yo pregunté esto porque nosotros, como emprendedores de la empresa, nosotros estamos a adquirir créditos de plástico que no- nos dan como nos dan tokens, ¿cierto? Sí, a ver, los créditos Cierto, de plástico por cada kilos de plástico que tú eliminas se generan créditos de plástico, ¿vale? Al final son, sí, bueno, se llaman utility tokens que al final están en una exchange y las empresas pueden comprarlo, ¿vale? Entonces las empresas pueden cierto, comprar ese tipo de plástico, no, de créditos para certificar que efectivamente su proceso es sostenible y están eliminando ese plástico que ellos dicen que eliminan, sí. cierto. Mi cuestión después de eso es porque demora más o menos como 40 o 80 semanas para ficar los 100% Claro, disponibles. claro, Sergio, el problema de esto es que ahora mismo es lo que comenté al principio, hay muy poquitas plantas de pirólisis, entonces hay muchas empresas demandando estos créditos de plástico y claro, la certificadora que he comentado, la TÜVSÜD, hasta que no eliminas esos kilos de plástico no se generan esos créditos de plástico. Entonces, bueno, pues ahora mismo hasta que no haya más empresas que se involucren y inviertan en este Ah, tipo de tecnología, pues claro, se demora mucho el tema de la generación de créditos de plástico, sí. bien, bien, ok. Gracias, Gracias, Sergio. gracias. En ese sentido, Pedro Luis, nos han hecho alguna pregunta privada. Nos dicen que has comentado que en España no había ninguna planta de pirólisis. Nos preguntan el por qué, cuál es el coste de la planta de pirólisis. Serían como cuatro preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál es el coste de la planta de pirólisis? ¿Son eficientes a nivel económico o sostenibles a nivel económico? La planta actualmente, una planta de pirólisis, y que explicaras esto de compensar los plásticos de España al no existir plantas de pirólisis con posibles plantas de pirólisis que haya en Finlandia. Vaya, Vale. en Finlandia o en No, en Tailandia Finlandia, o... donde sea, sí. A ver, empiezo. Sí, en España hay alguna universidad a nivel nacional que sí que está haciendo pruebas con pirólisis química, ¿vale? Alguna universidad, sobre todo de ingeniería, pero son plantas muy pequeñitas, es decir, no son plantas para hacer eliminación de plástico. Entonces, el coste que tiene una planta depende del país, pero he comentado que puede estar entre los 10 y los 14 millones de euros, ¿vale? Entonces, bueno, necesita también, burocráticamente, tiene una serie de licencias que, bueno, que no es fácil, ¿vale? Entonces, el que no haya plantas, yo creo que es debido a eso. Todavía no hay un capital inversor para hacerlo, que lo habrá seguramente. Y después las regulaciones medioambientales, pues bueno, tienes que tener una regulación independientemente de la comunidad autónoma donde estés, ¿no? ¿Sería Eh, viable económicamente? Sí, sí, es viable porque el balance de masas es positivo, es decir, la energía que tienes que generar para conseguir eliminar el plástico es menor que la energía que produce el proceso químico de pirólisis, ¿vale? O sea, que es rentable. Y el plástico, al final, te pagan, es decir, te pagan por eliminar plástico, es decir, que te pagarían, no sé cuánto están pagando, si 1 o 2 euros el kilo de plástico, y después el producto final que sale tú a su vez lo puedes vender a 1, 2, 3 euros el litro a las petroquímicas. Entonces, digamos que hay una rentabilidad ya de por sí en el proceso, ¿no? ¿Podría explicar esto que has apuntado de compensar los plásticos Sí, en España al no sí. existir plantas de pirólisis con plantas
que estén ubicadas en otro sitio. Sí, sí, efectivamente. Tú cuando, por ejemplo, en el proceso este de Copique, que os he puesto bueno, pues es un proyecto que estamos ejecutando ahora, lógicamente el club no coge el plástico, esos 400 gramos por partido o los 1.000 kilos que generen al mes, no los coge de su club o de su población, sino que lo que hace es contratar eliminación de plástico, ¿vale? Hace una contratación de eliminación de plástico por el valor de 1.000 kilos, que se cogerá pues, de la planta de Finlandia o la de Estados Unidos o la de Tailandia. Eliminan esos 1.000 kilos de plástico, ¿vale? Y te dan un certificado de que tú has eliminado 1.000 kilos de plástico, que son justo los que tú has generado en tu club, ¿vale? Digamos que esto es a nivel mundial, es decir, es una compensación de plástico a nivel mundial. No puedes eliminar el plástico que tú generas a día de hoy. Ok, creo que ha quedado bastante claro. Isabel Manzano, Isabel, ¿tenías alguna pregunta? ¿Estás conectada? Hola, ¿qué tal? Sí, estoy aquí. Decir lo primero, Pedro Luis, que ha sido súper interesante, la verdad, y bueno, creo que aquí hay mucho futuro, ¿no? Y por lo que dices, en España todavía es un mercado bastante verde, así que la verdad que lo veo muy interesante. Un poco ya lo habéis comentado, pero bueno, la pregunta mía era si esta generación de créditos de plástico tenía un reconocimiento internacional o de alguna manera se iba, digamos, a englobar bajo algún tipo de normativa que permita acreditar que ciertamente las empresas que se adhieren a este sistema pues realmente cumplen con unos estándares comunes, unos requisitos mínimos y tal, y un poco. Vamos, algo habéis comentado ya, pero bueno, no sé, ¿no? Igual que se puede tener un sistema de calidad y es acreditado y tal, pues en el sentido de los plásticos se está trabajando en algo parecido, a lo mejor a nivel europeo, aunque sea. Ujú. Sí, gracias, Isabel. Sí, a ver, esto va a tener un reconocimiento internacional. A día de hoy existen varios créditos de plástico, es decir, no hay un solo crédito de plástico. Entonces, las empresas pueden acudir a comprar esos créditos de plástico para hacerse sostenibles. A día de hoy no es obligatorio ni hay una unificación de créditos de plástico. Es posible que en el futuro, sobre todo ahora, antes de la Agenda 2030, pues sí se haga ya digamos, los miembros de Kioto digamos, idearon el tema del crédito de carbono, ya están encima del tema del crédito de plástico. Entonces es posible que al final se unifique en un solo crédito de plástico y bueno, pues sí que tenga una obligatoriedad que a día de hoy no tiene, ¿no? Ahora mismo las empresas lo están haciendo, pero bueno, por diferenciarse. Es decir, ahora, bueno, no lo he comentado, pero una empresa, por ejemplo, de palas de pickleball, por ejemplo, ha cogido y ha dicho, oye, yo llevo 6 años trabajando, haciendo palas, generando plástico en mis palas, voy a compensar todo el plástico que he generado en estos 6 últimos años, ¿vale? Y lo que ha hecho es eliminar 5.000 kilos de plástico, que es lo que ha generado, y tiene un certificado de que todas sus palas son plástico neutro. Es decir, esta marca, ha eliminado todo el plástico que ha generado en su proceso de producción. Y ahora es una ventaja competitiva porque es la única pala del mercado que puede decir que es plástico neutro, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso pues te da una ventaja competitiva a día de hoy. En el futuro, pues será obligatorio, habrá unos créditos de plástico máximos, igual que los de carbono, y el que quiera fabricar plástico, pues tendrá que irse al mercado a comprar créditos de plástico para poder seguir fabricando. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien, un segundo, os comento que acabamos de poner en el chat también el código PDU, ¿vale? Para los que seáis PMP y estéis familiarizados con la certificación, el tema del reconocimiento como Project Manager y de la certificación internacional no exige solo acreditar un nivel de conocimientos y un nivel de examen y pasar una serie de exámenes y de filtros, sino que además el mantenimiento es exigible con un mínimo de horas de formación cada 2 años. Entonces, el código de PDU, si hay algún PMP aquí que requiera la acreditación de estas horas de formación, lo tenéis en el chat, ¿vale? Eh,
¿Alguna pregunta más? Me parece que todavía tenemos 5 o 10 minutitos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Mira, yo quería también felicitar a Pedro Luis por la presentación que ha hecho. Yo no soy del sector, yo soy más de sector blando, ¿no? Pero trabajo en proyectos europeos y he sacado algunas ideas que ya te las comentaré, José, Pedro Luis, en algún momento y te felicito por la calidad de la presentación. Hablando de eso, en la Unión Europea, ¿cómo está con esto? ¿Qué tipo de avance sabes de alguna consideración que haya a nivel de considerar estos procesos de reciclado de plásticos? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Ujú. Bueno, aquí tiene la Unión Europea tiene la directiva del plástico, ¿vale? Que es la que está haciendo que pues petroquímicas como Shell o Repsol tengan que meter, digamos, un 25% este año 2025 y hasta el 30% en 2030 de este bioaceite avanzado para no sacar de materia fósil, ¿vale? Y después está muy alineado con el tema de las subvenciones, es decir, el tema de que tú hagas una eliminación de plástico, tengas este tipo de certificado, puede ayudar también, puede puntuar en temas de subvenciones a nivel europeo para proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo no es obligatorio, pero se espera que sí, que en los próximos 5 años y antes de la Agenda 2030, pues si la Unión Europea se ponga las pilas con este tema también, sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pedro, pues yo también voy a aprovechar. Primero obviamente, ya no felicitarte, sino darte las gracias, porque nos has ilustrado muchísimo. Y aprovechar para preguntarte, oye, en cuanto a la responsabilidad derivada del productor de plástico, este tipo de tratamiento o este tipo de pirólisis también, bueno, les vendrá genial, ¿no? O sea, entiendo que estarán ya haciéndolo así, ¿no? O sea, ¿cómo se quita desde esa responsabilidad derivada en la que tienen ellos que hacerse responsable de toda esta... Bueno, lo digo por si otros compañeros no saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Ilústrame un poquillo sobre... Sí, bueno, es una forma de poder, bueno, pues sí, es lo que tú decías, responsabilizarte, es decir, lo comentaba antes otro compañero que ha preguntado sobre el tema de microplásticos y tal. Bueno, al final, si tú eres capaz de certificar que tú todo el plástico que generas lo estás eliminando, pues bueno, es una manera de como empresa de cubrirte las espaldas, ¿no? Y decir, oye, yo soy una empresa totalmente plástico neutro, es decir, que yo elimino todo el plástico que estoy generando y este certificado te puede ayudar a eso. Sí, sí. Sí, pero yo me refería más bien como la nueva directiva, ¿no? Que creo que está también para este año por el tema de, bueno, directiva no, ya es transposición, con la responsabilidad derivada del productor en el plástico, al igual que pasa en el cartón, al igual que pasa con la rueda de goma, que cuando te venden la rueda para el coche, tú ya estás pagando una tasa que es para que luego el productor la recoja y la recicle. Toda esta tasa que ya tenemos que pagar desde ahora dentro de cada compra de cualquier cosa que lleve plástico, esa repercusión, luego en ese productor, desde su responsabilidad de reciclar, usa estos sistemas de pirólisis. ¿Son de estos medios de los que se valen? Sí, ya están utilizándolos y sobre todo los que son muy centrados en envases y sobre todo de un solo uso, ¿vale? Ya lo están utilizando. De hecho, no lo he puesto, pero hay muchas empresas que ya están utilizando la pirólisis, están utilizando el tema de crédito de plástico. Empresas muy grandes, o sea que ya lo están haciéndose. Ok, o sea que eso vendrá bien en España para que también monten aquí una planta, ¿no? Porque es que no creo que sean muy sostenibles esos traslados, ¿no? Bueno, realmente el plástico no se traslada, es decir, hay tanto plástico en otros países que lo que están haciendo es eliminar el plástico, pues por lo que he comentado al principio, es decir, Europa está importando plástico a Tailandia. Bueno, pues al final yo no estoy mandando mi plástico para que lo eliminen allí, sino que lo que hago es pagar una eliminación de plástico que ya hay allí en Tailandia o en Finlandia o donde sea, ¿sabes? Entonces, bueno, supongo que sí, que al final lo ideal es que ya habéis visto en 2000, a partir de 2040 se multiplica por 100 o por 200 el tema del reciclado químico con respecto al reciclado mecánico. Ok,
Bueno, Muchas gracias. Y el gracias, Sonia. y el reciclado aquí de lo que se recicla, de los contenedores de reciclaje, ¿qué es? Es Eso es mecánico, mecánico. ¿no? Mecánico, sí. Mecánico. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizada la charla. Darle las gracias nuevamente a Pedro Luis porque realmente ha sido una charla muy interesante. Probablemente abramos en este año en el calendario de webinars varios webinars sectoriales como estos, porque a riesgo de que a lo mejor haya menos participantes, el combinar el project management con los análisis de casos concretos en los que los project managers expanden y despliegan sus conocimientos sobre iniciativas concretas, nos parece muy interesante. Daros las gracias a todos los asistentes desde el capítulo de Andalucía del PMI. Espero que os haya parecido de interés. Nuevamente, si hay algún participante que no conoce o que es nuevo para todo lo que es el proceso de acreditación de conocimiento de Project Manager y en algún momento está interesado en qué es este proceso, qué son estos procesos de certificaciones, pues abierto a que nos podáis preguntar y a que podamos asesoraros y explicaros. Y, nos vemos en el siguiente webinar, que me parece que será en 1 o 2 semanas, con Alfonso Bucero. Y, y nada, animaros también a seguir participando. Muchas gracias, Pedro Luis, nuevamente y buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias. Buenas Gracias, hasta noches. luego. Buenas noches. Muy Bye. buenas noches.